Bolivia, qué gusto poder saludarlos aquí en vivo, arrancando con todos los detalles y el resumen de la jornada, los temas más importantes con nosotros. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luciana, buenas noches al país. Hoy Bolivia habla de las tanquetas y el riesgo país. Los daños que han provocado la imagen de una tanqueta chocando contra las puertas del Palacio de Gobierno antiguo son enormes, enormes estos daños. No solo los bolivianos hemos pasado zozobra por la toma militar de este miércoles. En realidad, muchos países, muchos canales de televisión y diarios del exterior difundieron en todo el planeta la sonada militar. Varios países, en realidad muchos países, volvieron a preguntarse qué pasa en Bolivia, ya que cada cierto tiempo tiene Bolivia a los militares en la Plaza Murillo y también en las calles. Bueno, ya se había complicado la situación económica del país por todo lo que implica la falta de llegada de inversiones a Bolivia y dólares. Imagínense ahora qué está pasando tras la toma militar. Solo en el caso de la sonada militar del miércoles, solo en los bancos se calcula que se retiraron 200 millones de bolivianos en los bancos. Las colas en los surtidores elevaron la demanda de combustible en un 10%. Y la cotización del dólar también subió a más de 9 bolivianos, 9.26 aproximadamente. Un influyente economista asegura que por lo sucedido el día miércoles, Bolivia ya está en segundo peor lugar del ranking de riesgo país. Bueno, esos son algunos de los efectos. Así no se puede seguir ni vivir bien en el país. Lo sucedido el día miércoles es el resultado de una grave crisis política. Por eso surge una necesidad de un desarme espiritual de los líderes políticos, una tregua y un acuerdo nacional para que haya convivencia y auxilio sobre todo a la economía. El presidente y sus opositores deben dar los primeros pasos de manera urgente hacia una rápida solución de esta situación, sobre todo buscando acuerdos. Hoy Bolivia habla de esto, Luciana. Tufi, sí, definitivamente los efectos que hemos tenido luego de lo vivido este pasado miércoles 26 de junio en nuestro territorio nacional. Hoy Bolivia habla de el caso Odalis, padres o cómplices. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy la justicia, las autoridades, la fiscalía ha tomado la determinación de enviar con detención preventiva a la madre de Joel y al padre de Joel, sí, a los padres, a los progenitores de Joel, que sería el principal implicado o sospechoso de lo que ahora se investiga como un feminicidio, sí, la desaparición de esta joven mujer de 28 años, Odalis. La policía tomó esta determinación a la cárcel de Obrajes, a la cárcel femenina de Obrajes, a la madre, y a Chonchocoro, al padre, junto a Joel, que ya tiene una detención preventiva. Según las investigaciones, se habla de llamadas, solicitudes, efectivos policiales, que se les pueda brindar información de cómo avanza la investigación. Entonces, a raíz de estos y otros hechos que se habrían registrado o se habrían detectado dentro de la investigación, las autoridades han determinado enviarlos con detención preventiva a los padres de Joel. En medio de todo esto, la familia de Odalis, una familia que desde hace ya 3 meses está buscando a su hija, a su hermana y el pequeño niño que sigue clamando por su madre. Una investigación que sigue avanzando, pero aún no se da con lo que ahora se busca, el cuerpo de Odalis. Y por otro lado, una familia, padre, madre e hijo, que están con detención preventiva. Las investigaciones continúan. Hoy Bolivia habla también del tema Odalis. De inmediato vamos a ir actualizando la información desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, luego de que esta cifra de 17 se eleva a 21. Le hablo de las personas aprehendidas por esta investigación luego de lo sucedido el miércoles 26 de junio en el país. John Guzmán, contigo la actualización de la noticia. 14 de esos 21 que son aprehendidos están ahora acá conectándose al link que ha enviado precisamente la justicia, el juzgado correspondiente, el quinto que conocemos, que está el juez a cargo de esta audiencia de medidas cautelares, que va a determinar cuál va a ser la situación legal de estos aprehendidos. Recordarán ustedes que ya la primera audiencia con el general Zúñiga, el general Arnés, también ya ha terminado y precisamente la decisión es de enviarlos de 6 meses al penal de Chonchocoro.
Chonchocoro. Hace un minuto nada más ingresaba el último aprendido. El abogado reclamaba de que no sabían dónde lo tenían, en qué tipo de oficina, que no se estaba conectando precisamente a esta audiencia que ya está desarrollándose. Tenemos entendido que determinará la justicia, lo vamos a conocer más adelante, pero hace instantes también el ministro de Gobierno confirmaba que estas actuaciones, por ejemplo, del traslado del general Zúñiga y los otros dos acompañantes, va a ser el día de mañana. Un operativo que se está planificando junto con el comandante general de la Policía Boliviana, el viceministro del Régimen Interior, que han mantenido por lo menos unas 2 horas una reunión en estas mismas instalaciones acá en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para diagramar este operativo y que sean trasladados hasta Chonchocoro. ¿Qué determinará el juez con estos 14 aprendidos? Algunos seguramente serán enviados a Chonchocoro, a otros a San Pedro. ¿Cuál será la decisión? Para eso precisamente se está preparando todo este operativo y nosotros les vamos a dar los detalles más adelante cuando conozcamos mayor información. Lo cierto es que el ministro, por ejemplo, Luciana, ha dado algunos detalles más a la consulta que le hacíamos sobre algunas personas que también están siendo buscadas en Cochabamba. Él decía que sí van a ser operativos para buscar. Él ha confirmado que incluso francotiradores habrían sido trasladados desde Cochabamba hasta la ciudad de La Paz, trasladando incluso en avionetas y otro tipo de actitudes que se han tomado para este traslado con armamento. Pues en definitiva van a seguir las investigaciones y tal parece que van a seguir las aprehensiones para seguir con estas aprehensiones de todos los involucrados en la toma de la Plaza Murillo y del Palacio Quemado. El ministro ha sido claro. Gracias, John, por darnos estos detalles y nosotros enseguida iremos recapitulando justamente estas últimas declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que hace instantes brindaba también esta comunicación o estos detalles a los medios de prensa. Bueno, tenemos que hablar de los efectos. Tufi ya nos adelantaba algo, nos hablaba de los efectos económicos, cómo puede impactar este intento de golpe que se ha registrado en nuestro país el pasado 26 de junio. Efectos económicos, situación del dólar blue, nuestra visión o cómo se ve Bolivia ante los organismos internacionales y ante las calificaciones. Veamos la siguiente producción y enseguida el análisis. Después del conflicto que vivió la ciudad de La Paz la jornada pasada, ¿qué opina la gente sobre el abastecimiento que realizaron? Elevado, la carne 54 bolivianos valía el kilo, el huevo a 1.50 estaban dando, pero no querían vender así por suelto porque hay mucha gente que no tiene dinero y entonces uno tiene que ver a su bolsillo comprar. Pero era una cosa alarmante. Los precios han subido grave, azúcar, harina, arroz, todo eso. Después del intento de golpe de Estado, ¿afectará o no a la economía a mediano plazo? Bolivia, con estos actos políticos y estas, vistas de afuera, azonadas militares, esas imágenes dantescas de militares en la plaza del poder, en tanques que rompen puertas, eso, por supuesto, va a los radares de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y eso dices, no, aquí no hay certidumbre. ¿Cómo yo voy a construir una fábrica? ¿Cómo voy a invertir en algo si no tengo certidumbre de quiénes van a tomar decisiones? Los negocios necesitan horizonte, necesitan tiempo, necesitan madurar, necesitan que las políticas públicas hagan que hayan dólares, que la inflación sea baja. Si ya habían complicaciones económicas antes de la toma de la Plaza Murillo por parte de un grupo de militares, imagínense lo que puede estar ocurriendo ahora. ¿Qué pasa con el riesgo país? ¿Qué pasa con las inversiones privadas extranjeras en Bolivia? ¿Qué pasa con la falta de dólares? ¿Cuál es la realidad y la proyección de este momento? Estamos para conversarlo con el economista Mauricio Landó aquí en Santa Cruz. Mauricio, buenas noches. Bueno, se informó primero de que las 3 horas de azonada militar del día miércoles ya habían provocado, por ejemplo, el retiro de 200 millones de bolivianos. Quizás no es mucho, usted nos dirá si esto qué implica, pero ¿cuáles son los efectos que ha producido estas imágenes, todo lo que ocurrió el día miércoles durante 3 horas y las secuelas que hay, Mauricio? Bueno, buenas noches a todos, Tufi. Evidentemente que las secuelas son muy fuertes, ¿no? Es evidente. ¿Por qué? Porque generalmente estos procesos de degradación económico
económica, como bien se dice, son procesos. Bolivia está atravesando de un ciclo que ya después, terminando la pandemia, desde el 2022, donde todas las variables macroeconómicas se han ido degradando. Primero, la política fiscal, que es el déficit fiscal. El gasto del Estado ha empezado a incrementar de manera absurda debido a muchos niveles de subvención, sobre todo de hidrocarburos, de gasolina, de diésel, y después hemos entrado en lo que es el temor de todos los economistas, entrar en la degradación de las variables de política monetaria. ¿Cuáles son? El tipo de cambio, el acceso a divisas y dólares y la inflación que esta genera, ¿no? Entonces, en este momento ya teníamos una degradación de variables que se empieza a acentuar el 2023 con el tema, el conflicto del Banco Fácil. ¿Por qué? Porque por unos 25 años, y esto hay que aclararlo bien, la ciudadanía boliviana tenía totalmente tranquilidad y confianza en el sistema financiero. Se acostaba cada noche sabiendo que su dinero estaba bien resguardado. A raíz de lo que sucede en el Banco Fácil y a raíz de la escasez de dólares, esta confianza, ¿no?, esta tranquilidad de la sociedad, del ciudadano boliviano empieza, tengo que sacar mi dinero rápido, tengo que canjearlo a dólares. Entonces ya empieza un sistema de degradación y de falta de confianza en las instituciones, y que con eventos como este, que dices, pucha, encima tengo inestabilidad política clara, evidente, ¿no? Mauricio, hoy hablaba con el presidente del Banco Central y él decía, lo que se registró, ese incremento del precio del dólar a 9.26 ayer, es pasajero. Esto va la próxima semana ya a estabilizarse después de los hechos del miércoles. Lo que pasó con los bancos, 200 millones de bolivianos, no es tan impactante. ¿Qué piensa usted en relación a eso? ¿Esto se puede rápidamente revertir, volver a una cierta normalidad? Es que ahí vamos, ¿a qué normalidad? Subas 9.26, pero ¿a dónde va a bajar si estaba en 9.10? ¿Me dejo entender? ¿Vamos a volver al 6.97, al 7.60? Claramente que no, porque es un tema de oferta y demanda. Y hay un tema técnico. Hay demasiada demanda de dólares y casi ya no hay oferta. Entonces, ¿es improbable que baje de 9? Es muy... que entren los dólares. Recién bajaría cuando el problema es ese. Los dólares. Yo creo más bien, o sea, muchos de nosotros los analistas pensamos que estamos entrando a la época, por ejemplo, en Santa Cruz, de la Feria Exposición y posteriormente de los gastos de fin de año. Las importaciones suben porque hay mucha más demanda de bienes. O sea, la gente recibiendo aguinaldos, la gente para la FEXPO, las empresas empiezan a importar para poder mostrar, para poder presentar. Periodo, entonces, de septiembre, donde hay más demanda de dólares, puede ser conflictivo. Claro, si hay más demanda y la oferta sigue siendo la misma o inexistente, ¿qué va a pasar con el precio? Esa es una ley de la gravedad financiera. No, sí. Aumenta la demanda, no hay oferta, el precio sube. El precio es el tipo de cambio. Ahora, Mauricio, se han conocido algunas cifras de Morgan, que es la calificadora de riesgo país, Morgan, sí. Y mencionaban que Bolivia está en el segundo peor lugar, abajo está Venezuela, inclusive peor que Argentina. Exactamente. ¿Qué implica esto? ¿Esto va a seguir así? ¿Cómo recuperar la confianza? Eso es bien importante, porque estas calificadoras del riesgo soberano y de la calificación de riesgo país son señales. Y el mundo en la economía se basa por señales. Yo siempre digo, y partimos de esta teoría, que hay una teoría de ciclos. El momento que tú estás de caída, ¿no?, en tus variables macroeconómicas y monetarias, diríamos, es muy difícil revertir la tendencia. Por eso, por ejemplo, cuando hablas de riesgo país, no solo te fijas en la letra de la calificación, sino en la tendencia estable o tendencia negativa. Bolivia, por ejemplo, en el caso de riesgo país, que hay que aclarar, con Moody's estamos en CAA3. ¿Qué significa? CAA3, riesgo sustancial, en negro. Pero al lado, ¿qué dice? Tendencia negativa. ¿Qué viene después de la tendencia, después del CAA3? El default, que ya está marcado con color negro. Sí. O sea, eso es el temor que tenemos, que saltemos una grada para abajo donde ya no hay más donde saltar, ¿no? Mauricio, permítame, voy a volver a La Paz con Luciana. Luciana, esta es la lectura inicialmente que tiene Mauricio Landó, economista que está aquí en Santa Cruz. Y lo saludamos también desde la sede de gobierno, nuestro panelista, porque queremos que se quede con nosotros. Vamos a convocar a una segunda opinión también para conocer los detalles y la perspectiva que se tiene, sobre todo ya que mencionaban el tema riesgo país. Vamos a trasladarle esa consulta a Fernando Romero. Él es presidente del Colegio de Economistas de Tarija, que también nos acompaña vía virtual. Un gusto poder saludarlo. Y también a don Martín Moreira, que desde La Paz también va a estar con nosotros para poder darnos su apreciación. Por favor, arranco con usted, señor Romero.
usted tiene datos precisos sobre las últimas 72 horas y cómo Bolivia habría aumentado el riesgo país. Por favor, adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, justamente se han actualizado los datos del indicador de bonos emergentes que maneja JP Morgan, y al 28 de junio Bolivia ya está con 2.082 puntos de riesgo país, lo cual lo ocupa después de Venezuela, siendo la economía donde no es bien vista para invertir, ¿no? Donde además de los problemas fiscales, el tema de divisas casi agotadas, un tipo de cambio que casi ya no es sostenible por el Banco Central de Bolivia, sumamos riesgos políticos y sociales, y esto asume de que si la economía boliviana desea buscar en los mercados internacionales el tema de financiamiento externo, tiene que pagar una prima de riesgo de más del 20%. Estados Unidos más o menos pagaría entre 4,5 a 5%, pero con estos indicadores realmente es un dato muy preocupante y ha aumentado de manera consecutiva y con una proporción directa con lo que ha ocurrido el pasado miércoles. Entonces no solamente ha sido un efecto político y social, sino un efecto negativo que va a costar para Bolivia, para que cuando desea adquirir préstamos bilaterales o multilaterales o buscar capitales en los mercados financieros, va a tener que ofrecer tasas de rendimiento mucho más elevadas para aminorar el riesgo de los inversionistas, para los que quieran invertir. Este tema está haciendo de que seguramente no vayan a ser 1.000, sino más empresarios que vayan al Paraguay y otros tantos otros países, y obviamente que esto ahuyenta la inversión extranjera directa, que ha caído de manera importante, sobre todo no solamente por el tema de la crisis fiscal que se evidencia en escasez de carburantes, escasez de dólares, en una presión inflacionaria, que nosotros ya hemos llegado al 1,95% en esos primeros 5 meses, es decir, casi más del 50% de la meta establecida para el gobierno en este año, y con lo que ha ocurrido el pasado miércoles ha sido un golpe muy duro a la economía, que se va a ver los efectos de manera más agresiva en ese segundo semestre, y lo que ya ha saltado de manera inmediata es esta actualización que a la fecha, repito, estamos con 2.082 puntos de riesgo país. A ver, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Un detalle que da también este informe señala de que los aspectos negativos políticos y sociales evidentemente están incidiendo en el que el riesgo país vaya aumentando en desmedro nuestro. En este sentido, ¿qué podemos hacer? Es decir, nuevamente hay alarma por el tema de los inversionistas y los prestamistas para nuestro país. Evidentemente este lado es negativo para nuestra economía. En primer lugar, tenemos que decir que este golpe de Estado fallido ha generado una baja en nuestros bonos soberanos. Eso es algo evidente. Ha costado mucho al país por el tema del riesgo país y todo lo que ha producido este golpe. Pero también tenemos que ver que hay indicadores que son igual alentadores que podemos señalar a la gente. Por ejemplo, el crecimiento del crédito, el crecimiento de los ahorros del 9%, 4%, sigue habiendo una confianza en el sistema financiero. El día del golpe más o menos se han salido $200 millones, más o menos es el 1% de lo que se tiene dentro de las cuentas o de liquidez dentro de del sistema financiero boliviano, que estamos hablando de que tiene una liquidez del 65%. Entonces, sí ha traído problemas muy serios con la mirada internacional. Estamos hablando del primer efecto que ha sido el tema de los bonos soberanos, pero también tenemos que ver la coyuntura anterior, ¿no? Donde hay una buena mirada por algunos bancos ingleses acerca del tema del trabajo, del tema del oro que está realizando el Banco Central de Bolivia. Por ejemplo, Barclays señala que es un movimiento alentador lo que está haciendo Bolivia, 1,5 toneladas de compra de oro, refinación y monetización en moneda dura. Entonces vamos viendo que había señales y los bonos soberanos estaban en ascenso, estaban subiendo poco a poco, y esto era una buena señal de la mirada hacia los inversionistas. Igual había recomendaciones de algunos bancos internacionales acerca de la inversión en bonos soberanos. Entonces creo que con este hecho lamentable y vergonzoso del golpe de Estado
fallido que ha protagonizado un general del ejército boliviano contra el gobierno de Luis Arce ha provocado una mirada en negativo de muchos inversionistas, y ahí está el reflejo claramente en la baja de los y en la subida de tasas de interés en los bonos soberanos, y lastimosamente hemos retrocedido lo que se había logrado con la ley 1503 y con este trabajo que estaba haciendo el Estado. Bueno, volvemos con Mauricio de Santa Cruz. Mauricio, antes de lo que ocurrió el miércoles, el gobierno decía, dentro de nuestras expectativas está el repunte de las exportaciones, mostró el INE una cifra de repunte, también el economista Moreira menciona este tema de la compra de oro como algo alentador, los bonos soberanos igual. ¿Qué piensa? ¿Eso cambia o es así? ¿Hay todavía la posibilidad de continuar con esas expectativas? Básicamente yo creo que la realidad mata el relato. Yo siempre pregunto a todos los cuestionamientos o a todas las planteamientos que el gobierno realiza. ¿Tenemos dólares? No. ¿Dicen que hay dólares? Ok, ¿dónde? Tampoco lo dicen. ¿Existe diésel en abundancia? No. ¿Existe periodos de escasez de carburantes? Sí. Realidad mata relato. Posteriormente, ¿hay inversión extranjera? ¿Cuánto se incrementó la inversión extranjera? No. Las únicas noticias que tenemos son de empresas que se están yendo, de grandes corporaciones que ya estaban en Bolivia, que están siendo vendidas a capitales nacionales o que están abandonando el país. Ahora hay quienes dicen eso es una oportunidad para los capitales nacionales. Exactamente, pero ¿por qué se están yendo? O sea, hay que analizar los síntomas y la enfermedad, ¿no? Básicamente por eso. Yo puedo decir y puedo hacer planteamientos de que todo está muy bien, que las reservas de oro están maravillosas. Entonces, si todo está tan bien, ¿por qué no hay dólares? Y es un poco, y hay que ser muy claro, porque siempre se trata de que el ciudadano, de trasladar al ciudadano la responsabilidad de estas actitudes especulativas. Y si la sociedad especula, ¿es por qué? Porque la institucionalidad no da garantías. Si hubiera dólares en el mercado, ¿por qué estaría la gente peleando por dólares? ¿Por qué el precio hubiera subido? Si hubiera realmente la cantidad de dólares que siempre hubo, ¿no? Si no tuviéramos ningún problema con la producción o importación de carburantes o con los recursos del Estado para importar carburantes, ¿por qué se dan ciclos que cada vez son más cortos donde se presenta escasez de carburantes? Entonces, la realidad mata cualquier relato. Entonces, analicemos a una persona de familia, y con la inflación ya ni qué decir. Vayamos a un supermercado, vayamos al mercado y empecemos a ver la línea de abarrotes. Ahora, el gobierno sostiene que tenemos una de las inflaciones más bajas. Por eso, yo también le puedo decir de que hemos sometido estudios en distintos tipos de lugares, mercados, supermercados, con una lista de 150 a 200 productos, y hemos identificado que el promedio ha subido entre 18 y 22%, sobre todo de los productos importados. Pero ¿qué es lógico? Porque si te cuesta más conseguir dólares y el precio del dólar ha subido, todo lo que importas va a llegar con mayor precio. ¿Y dónde trasladas ese precio, ese costo al precio, no? Vamos a volver a La Paz a escuchar los otros puntos de vista de economistas que están invitados. Exactamente, gracias Tufi. Nosotros ahora vamos con Luis Fernando Romero, nuevamente con las consultas. Por favor, ¿usted tiene alguna referencia o tal vez conoce de algunas situaciones concretas de empresas que se hayan retirado o que no quieran invertir en nuestro país? Se lo digo porque hoy el alcalde de La Paz, Iván Arias, informaba que en medio de una licitación para luces LED, lamentablemente algunas empresas habían desistido por el riesgo país. Conozco varias, ¿no? La anterior semana una empresa americana vendió sus activos precisamente porque ve riesgosa continuar con la inversión aquí en el país, ¿no? Y tampoco es el ánimo desmotivar a los inversionistas extranjeros, ni tampoco menos a los nacionales, pero si uno lee los periódicos y ve las redes sociales, no hay muy buenas noticias, ¿no? Bloomberg en línea, ayer BBC Economía, y seguramente la otra semana ya está dicho que The Economist va a sacar también un nuevo reporte de lo que está aconteciendo, sobre todo con esto que ha sucedido con los militares. Es algo que desestimula totalmente, ¿no? Y es algo que sí comparto con lo que dijo el colega economista, es que la estadística dista mucho de la realidad. Podemos tener la inflación más baja estadísticamente o el nivel de empleo de un 4,1%, el más bajo de la región,
pero cuando uno va a la feria no va a comprar con el boletín del INE, va a comprar con una realidad que te dice que tu poder adquisitivo en ese primer semestre ha caído entre un 20 a 30%, sin importar si son bienes nacionales, bienes locales o bienes de contrabando, todo se importa en dólares. Y mientras existe escasez de dólares y un mercado cambiario en desequilibrio, donde gran parte de los agentes económicos tienen que recurrir al mercado paralelo, eso encarece las importaciones. Y por eso, en términos de comercio exterior, tenemos más de 430 millones de dólares de déficit acumulado en ese primer cuatrimestre. Y eso significa menos entrada de divisas, y esto también ha repercutido que las exportaciones en este primer cuatrimestre haya caído en más del 20%. Entonces, hace difícil hacer economía formal, hace difícil para que las empresas crezcan. Inclusive hice un pequeño estudio donde el contrabando ha crecido en un 4% la gestión pasada, pero nuestra economía apenas en un 3,1%. Y las perspectivas para años siguientes son desalentadoras, vamos a crecer menos de 1%. Entonces, creo que eso es más que una explicación clara por qué las empresas están en los otros países. Y no se trata aquí de un tema político o ideológico, sino que los inversionistas van a llevar sus capitales donde tengan seguridad laboral, de inversiones, jurídicas. Y si sumamos con lo que está pasando, que puede estallar en cualquier momento un conflicto, ahí están las razones por las cuales las empresas se van del país y otras no quieren venir a nuestra economía a invertir, además de los indicadores negativos que están saliendo a nivel internacional. Creo que es una clara respuesta que el gobierno tiene que tomar otras actitudes más pragmáticas y cambiar, no digo tal vez el modelo económico, sino la manera de hacer política, al menos si quiere que se cierre de la mejor manera posible este segundo semestre de 2024. A ver, entre esas actitudes pragmáticas, quiero recordar lo que han dicho los empresarios, ¿no? Porque ellos reconocen que la inversión extranjera ha ido disminuyendo en los últimos años, que se tiene que hacer un trabajo público y privado, y están llamando a un gran acuerdo nacional para sostener nuestra economía, levantar nuestra economía. Esto es decir, tendríamos que salir de la parte económica, que es importante en este momento para nuestro país, pero ir a jalar las orejas quizás a los políticos, a la sociedad en general, para que podamos unirnos y poder levantar nuestra economía, Martín. En primer lugar, hay que recordar que nosotros tenemos indicadores muy buenos. 1.91% en los primeros 4 meses, 5 meses de inflación es algo positivo. Yo creo que es algo positivo considerando la situación económica mundial, ¿no? La elevación de precios a nivel internacional, 58%, que claro que ha tenido que llegar a nosotros con una inflación, con un precio elevado, muchos alimentos importados. Pero vemos que el poder adquisitivo y que los alimentos en el país se han mantenido. Y esto lo dicen los mercados. Uno cuando va a comprar los alimentos, carne, papa, el arroz y muchos productos que siguen siendo y se siguen manteniendo, y eso es gracias a que se sigue sosteniendo y se sigue cuidando mucho el poder adquisitivo. En cuanto a hidrocarburos, un dato así que a mí me ha parecido así súper curioso es por la alta especulación que hay. Estamos hablando que Cochabamba consume más hidrocarburo que Santa Cruz y La Paz. Entonces son datos súper curiosos que te van saltando del consumo del mismo, de los carburantes. Estamos hablando que se ha implementado la otra semana 5 millones de litros, eso significa 5 millones de bolivianos más que se ha sumado a la subvención. Entonces estamos hablando de este tipo de consecuencias. Y el Estado, creo que el Estado ha entrado en un diálogo muy profundo con los empresarios. Y esto tendría que generar buenas noticias, como lo dijo la gente del IPSE. Una vez la liberación de exportaciones, tendría que crecer las exportaciones en un 6%. Pero es lo que se está buscando, una sinergia entre el aparato público y el aparato privado. Y yo creo que esas son las respuestas contundentes, porque se está cambiando con la liberación de exportaciones, estructuralmente, todo lo que se hacía antes en el tema de exportaciones. Se está sacando los cupos de exportaciones para dar mayor libertad a los exportadores. También se le está generando créditos a partir del Banco de Desarrollo Productivo del 0,5%, que eso va a servir para su reinversión y mayor fomento a la productividad agropecuaria. Creo que esas son señales positivas en que el Estado está tratando de generar, o está generando
el suelo necesario para trabajar con los empresarios privados. Pero también tenemos que decir que hay cosas buenas en todo lo que se ha hecho, hay cosas muy relevantes. Mantener indicadores positivos. Este 3.1% que a muchos les debe parecer poco, realmente es un triunfo porque ha logrado hacer crecer el Estado en 3.1% y en nominal estamos hablando de más de 1.400 billones de dólares. Entonces creo que también todo ese trabajo que ha hecho el Estado se lo tiene que resaltar, porque es un trabajo arduo de mantener un país estable con un modelo económico soberano ante una coyuntura muy complicada en el exterior. Martín, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Lo mismo a ti, Luis Fernando Romero, allá en Tarija. Muchísimas gracias a ambos por haber conversado con nosotros. Queríamos realmente que el país escuche estas opiniones, las opiniones y la visión que tienen ustedes, ¿no es cierto, Tufí? Así es, Miriam. Hemos tenido 2 días después de la toma militar de la Plaza Murillo, 3 puntos de vista en relación al momento económico que vive el país. La proyección, usted podrá encontrar seguramente su propio punto de vista después de haber escuchado aquí también en Santa Cruz a Mauricio Orlando. Gracias, Mauricio, por estar. Claro, un saludo a todo Bolivia y bueno, esperando que las siguientes noticias sean mejores, ¿no? Así es. La economía en Bolivia después, 2 días después de esta toma militar. Bueno, yo sí les tengo una buena noticia, y es que los estudiantes ya están de vacaciones y hay mucha gente que está planificando viajes, actividades, muchos papás diciendo ahora, ¿qué vamos a hacer con los chicos en la casa? Bueno, hay que buscárselas, ¿verdad? ¿Qué pasa en la terminal? ¿Hay controles? Nuestra compañera Lisette está en vivo para darnos el detalle. Adelante. Inician las vacaciones escolares y seguramente muchas familias van a viajar. Operativos de control es lo que se está realizando en estos momentos por parte de personal de la ATT. Buenas noches. Muy buenas noches, sí. La ATT viene desplegando el operativo Pequeños Viajeros, Grandes Cuidados, en el que el objetivo principal es precautelar la seguridad de los niños y niñas que, como usted bien menciona, están ingresando en vacaciones escolares, ¿no? Para este objetivo hemos desplegado más de 150 funcionarios adicionales en las 14 terminales terrestres y en los 9 aeropuertos del país. Adicionalmente, se han emitido instructivos para que las defensorías de la niñez y adolescencia puedan atender en los horarios en los que funcionan las terminales, para que así los padres puedan tramitar los permisos correspondientes. En estos momentos ya se están abriendo las puertas de este bus donde ya se está realizando el respectivo control. Vamos a ingresar, por favor, si las cámaras también nos acompañan, vamos a ingresar para ver también parte de lo que es este operativo que se está realizando en este momento por parte de la ATT. Aquí estamos. ¿Qué es lo que estamos controlando? Buenas noches. Buenas noches. Estamos controlando el tema de si cuentan con el permiso de la Defensoría, si están viajando mamá y papá, y también estamos controlando lo que son el tema de los pasajes que no excedan al tarifario pertinente. Hagamos el control correspondiente, por favor, estamos en vivo. Buenas noches, ¿me puede prestar por favor su pasaje? ¿A qué destino están viajando? Ahí está, están pidiendo en este momento el carnet correspondiente para poder realizar el verificativo también, ¿no es cierto? Exactamente, tienen que contar también con su cédula de identidad. Hay un número también al que pueden llamar, ¿verdad? Claro que sí, 816.000, el número para que puedan también denunciar cualquier inconveniente que tengan en el viaje. ¿Este es él? ¿Ese es el pasaje? ¿Ese es el pasaje que tiene, ¿no? Su carnet. Por favor. En estos momentos se está buscando el pasajero su carnet y se está haciendo los controles correspondientes. Sus asientos, aquí están los asientos, aquí está el señor Celia, John. Son 2 pasajeros. Dos personas, ¿no? Acá tiene. Ese también. Ahí está la tarjeta de pago, ¿no? Son personas extranjeras, entonces nos están demostrando también. Acá tienen, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que verificar, el ingreso. Ahí está. Porque son personas que son extranjeras, ¿no? Entonces también es distinto su cédula. Ahí está, ese es el control que está realizando la ATT en estos momentos desde la terminal de buses. Muy bien, los controles son efectivos entonces y claro, estos se van a intensificar porque también hay mayor cantidad de viajes porque ya los estudiantes están de vacaciones. Les recuerdo, no le pueden dar tarea a su hijo. Esas son las determinaciones del Ministerio de Educación.
vamos a informar de mayores avances dentro de la investigación efectuada por el Ministerio Público y así de manera conjunta también por la Policía Boliviana. Hasta este momento hay un total de 21 personas aprehendidas. En las siguientes imágenes vamos a poder evidenciar que existiría una persona con una camisa a cuadros azul y un chaleco azul que en su interior poseía un chaleco antibalas que comandaba todo el operativo de la destrucción del patrimonio del pueblo boliviano del Palacio Quemado. Él ordenaba cómo debería dirigirse la tanqueta, él ordena que los policías militares ingresen al Palacio Quemado. Estamos hablando del señor Miguel Ángel Burgos Daza y estaría realizando una serie de vigilancia y de inteligencia en inmediaciones de la Plaza Murillo. Otra de las personas claves que han sido aprehendidas es precisamente el chofer, el conductor del vehículo que se habría utilizado para destruir la puerta de la Plaza Murillo. Estamos hablando del sargento Alan Condori Quenta, el conductor de la tanqueta militar Z-08. Otra de las personas que ha sido aprehendida estos últimos minutos es el sargento Demetrio Mamani Apaza, conductor de la tanqueta militar Z-19. En este vehículo se encontraba en su interior los 3 comandantes de fuerza. El cuarto ocupante de este vehículo precisamente sería el conductor que corresponde al nombre de sargento Demetrio Mamani Apaza. Y siguen las investigaciones y hoy se han conocido más detalles reveladores de lo que ha sido el día miércoles la toma militar de Plaza Murillo. Hoy también la justicia ha dictaminado detención preventiva de 6 meses para el general Zúñiga y 2 de sus colaboradores. Y los militares aprendidos envían un mensaje a sus familias, pero también algunos de ellos se declaran inocentes. No voy a hacer ninguna declaración, por favor. Se declara inocente. Se declara inocente, por favor. Se declara inocente. ¿Qué es lo que dijo? Está en el cuadro de investigación. ¿Pero se declara usted inocente o se ha acogido al derecho al silencio? No. ¿Qué participación tuvo? ¿Ha declarado entonces? Ninguna participación. ¿Ha declarado entonces? Sí. ¿No se ha acogido al derecho al silencio? No. ¿Ha declarado? Su familia dice que obviamente es inocente y que no está bien. Que mucha fortaleza que soy inocente. Si bien la atención precisamente se ha centrado en la audiencia cautelar de los generales de las Fuerzas Armadas que están tras estas rejas, también quienes están aguardando su audiencia de medidas cautelares son los 14 militares y entre civiles, también que hasta ahora no saben a qué hora comparecerán ante un juez. Alguno de los abogados dijo que incluso podría comenzar a las 4 de la madrugada de este próximo día sábado. Me parece muy injusto este tipo de situación, pero por lo cual nosotros como abogados de la defensa vamos a demostrar en todo aspecto y situación la inocencia de mi patrocinado. ¿Ha habido excesos en la aprehensión? Bueno, efectivamente son aspectos que nosotros vamos a denunciar ante la comunidad internacional también, porque no podemos permitir esta situación. Por ejemplo, una vulneración grande que se ha realizado es presentarlos como unos viles delincuentes. Automáticamente este es un derecho que no puede ser reprimido por ninguna autoridad. Tenemos el debido proceso. Toda persona es inocente hasta que no tenga una sentencia debidamente ejecutoriada. Pero ¿cómo los han presentado? Como terroristas, como personas que han interrumpido contra la paz, como un golpe de Estado. Ayer era prácticamente una asamblea. Básicamente todos estábamos sentados con nuestros clientes al lado y el señor representante del Ministerio Público hizo una lectura de lo que tenía ahí como antecedentes y del cuaderno de investigaciones para tratar de establecer la responsabilidad de cada uno de los partícipes. En este momento no hay imputación formal, por lo menos para mi cliente, no tenemos ninguna referencia, precisamente vine a verificar esa situación y no tenemos notificación de imputación formal alguna. Vamos de inmediato con información de último momento con nuestro compañero John Guzmán, porque hay declaraciones de las autoridades. John, adelante, por favor. El riesgo de la democracia boliviana. Aspectos que han permitido demostrar que por lo menos 34 individuos hasta este momento, ya tenemos otros nombres más, han participado de una sonada calificada desde el Código Penal como terrorismo y alzamiento armado. Viceministro, ¿mañana sería el traslado?
Este es un aspecto que lo va a definir nuestra primera autoridad. Ahora se están buscando todavía otras personas. Le apuntaba Cochabamba, por ejemplo, al ministro de Gobierno. Bueno, en el caso de La Paz, estamos buscando al comandante de la Policía Militar Naval y estamos buscando a esa estructura que ha participado de la toma de la Plaza Murillo. En el caso de Cochabamba, viceministro. También tenemos identificadas ya las personas, los medios de transporte, el equipo que han utilizado para venir, bueno, a quitar la vida al pueblo boliviano. Son armas de francotiradores, son fusiles, pistolas, una dotación de armamento importante. ¿Qué circunstancia podría permitir que, omitiendo la ley, omitiendo los reglamentos internos, sin orden de operaciones, se trasladen estas personas? Esto quiere decir que jamás hubo orden ninguna y que el entorno del señor Zúñiga y obviamente los autores de orden político y material han activado estos dispositivos para precisamente hacerse del poder político. Viceministro, en Cochabamba se han utilizado también avionetas que pertenecen a la Fuerza Aérea. No, son del Ejército Boliviano, El señor ministro me ha pasado otra información, ahora estamos procesándola con otros departamentos. Muchas personas son francotiradores. No, 5. Han venido 5, de ellas 3 son francotiradores. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado con el tema del Estado Mayor, viceministro, porque estamos en vivo? El señor ministro de Gobierno va a hacernos conocer los resultados de esa importante operación que ha permitido, yo diría, reencauzar las acciones preliminares, actuales y posteriores del hecho. Se decía ya que hay armamento letal que encontraron en casa. El señor ministro de Gobierno va a hacer conocer esta información, pues desde luego que es un evento altamente importante. Les ruego que esperemos a la información que nos va a brindar el doctor del Castillo. Perfecto, muchas gracias al viceministro del Régimen Interior. Ustedes lo acaban de escuchar. Se está continuando con el tema de la investigación, operativos que se van a hacer incluso no solamente en La Paz, buscando a otros jefes y comandantes, sino también en el departamento de Cochabamba. Se ha confirmado el traslado en avionetas hasta La Paz de francotiradores con su armamento y mucho más. Es lo que está pasando en este momento y el viceministro también ha señalado que en las próximas horas se va a determinar cuál va a ser el operativo que se va a realizar para trasladar a aquellas personas que han sido ya obviamente puestas ante el Ministerio Público y tienen que ser enviadas hasta Chonchocoro, según la decisión del juez. ¿Qué sucederá con los otros 14? Pues simplemente hay que esperar por la audiencia que se está llevando adelante en estos momentos. Información más y completa, John, y este movimiento de autoridades que también se registra entonces desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Le vamos a contar ahora y le vamos a mostrar al país esta brutal agresión que ha sufrido un joven en una de las calles de Santa Cruz, zona del Mercado Primavera. Estamos viendo estas imágenes. Tome atención usted lo que sucedió ayer en la tarde. Este joven que viene de negro solamente topa el vehículo con la mano, luego circula y vea usted lo que ocasiona esta situación. En realidad se baja el conductor, ahí está registrado por las cámaras, y le propina una brutal golpiza al joven. Lo llama y directamente comienza a agredirlo físicamente. Lo golpea con patadas y puñetes, lo tumba al suelo y prácticamente lo deja ahí. Viene, si no fueran por estas personas que intervienen, lo reflexionan, este joven estaría siendo golpeado. No tiene más de 18 años, es menor de edad. Y uno se pregunta si el agresor ya está aprendido, cuál es la situación también de salud del joven. Vamos a hablarlo con su abogado defensor, el doctor Vladimir Honor. Doctor, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿cuál es el estado de salud de este joven que sufrió semejante golpiza? Buenas noches, Tufi. Primeramente, agradecerte por la cobertura y por la invitación. La firma de abogados Legal Consulting de Honor y Asociados ha asumido la defensa legal de este joven que ha sido víctima de unas agresiones realmente repugnantes y catastróficas que ha provocado este sujeto, ¿no? El estado de salud del joven, de acuerdo a su situación física, se encuentra un poco delicado, pero lamentablemente no es solo el daño físico, sino el daño psicológico que se le ha provocado con todas estas agresiones y que ha hecho que esta persona pueda vivir de forma tan insignificante lo inevitable que ha pasado en estos momentos. Doctor, ¿hay algún informe del forense en relación a cómo quedó el joven? Hay un examen médico forense que ha determinado 6 días de incapacidad, lo que ha conllevado a que el representante del Ministerio Público califique el tipo penal por lesiones graves y leves.
por lo que nosotros no estamos conformes con la decisión que está tomando el representante del Ministerio Público, toda vez de que la norma sustantiva penal establece dos tipos de delitos. Uno que son las lesiones graves y leves, la cual ha sujetado el representante del Ministerio Público, y la otra que son las lesiones gravísimas en la integridad corporal y física de una persona. Cuando se dan estas lesiones gravísimas, no solamente cuando se ve afectado la integridad física, sino también cuando se ve afectada la situación psicológica de la persona que ha sido víctima. Y cuando se ha sometido al menor a una entrevista psicológica, la psicóloga del SLIN ha podido determinar que esta persona o este menor de edad tiene secuelas psicológicas y que esto va a afectar en su desarrollo y en su crecimiento personal. Usted va a poder observar el video, querido Tufi. Podemos observar más de 30 golpes que ha propinado el agresor sobre su víctima y más de 5 patadas. Es repugnante que en pleno siglo XXI estemos viviendo este tipo de actos. Doctor Honor, ¿cuál es la situación del agresor? ¿Ya ha sido aprehendido? ¿De qué delitos los están acusando en este momento? ¿Ya se realizó la cautelar? El agresor ya ha sido aprehendido. Prácticamente él se presentó con su abogado ante las instalaciones de la FELCC, por lo que de acuerdo a procedimiento y a los elementos de convicción que existen dentro del cuadernillo de investigación, los funcionarios policiales procedieron a prenderlo inmediatamente. El día de mañana se va a celebrar su audiencia de medida cautelar. Si bien, como lo decía anteriormente Tufi, el representante del Ministerio Público podrá calificar provisionalmente el delito de lesiones graves, eso no va a impedir a que nosotros solicitemos la ampliación del tipo penal en esa audiencia cautelar. ¿Para qué? Para que este sujeto pueda ser enviado con detención preventiva a la cárcel pública de Palmasola. ¿A fin de qué? A fin de dar un ejemplo de justicia por todo lo que se ha vivido o lo que ha sucedido el día de ayer, 27 de junio, a las 3 de la tarde. Doctor, lo último, ¿está recibiendo él ayuda psicológica considerando el impacto en este menor de semejante agresión? Sí, los funcionarios del SLIN le han programado unas terapias psicológicas a las cuales él tiene que asistir, ¿no?, para poder superar este suceso que ha tenido que vivir. Y lamentablemente no vamos a poder llevarlo al menor de edad a la audiencia de medida cautelar, toda vez que el protocolo para juzgar con perspectiva de género no nos permite realizar esa actuación a fin de no revictimizar a la víctima. Llevarlo y ponerlo frente a su agresor es hacerle revivir todos esos malos momentos que él tuvo que pasar el día de ayer a las 3 de la tarde en el Mercado Primavera. Bueno, doctor, vamos a estar pendientes de la audiencia cautelar de mañana entonces para saber cuál es el destino del agresor y por supuesto también estar pendientes de la víctima. Gracias por este contacto. Gracias a ti, Tufi, que tengas buenas noches. Buenas noches. Así, Miriam, hemos mostrado este caso que conmociona, una agresión brutal a un menor de edad en Santa Cruz, con impacto, por supuesto, no solamente en su físico, sino en todo lo que implica lo emocional y lo psicológico. Gracias a Dios está recibiendo ayuda en este momento. Claro, pero la indignación en la sociedad ha quedado, ¿sabes? Da para seguir hablando con relación al tema y las reacciones que algunas personas tienen así de pronto. No pueden manejar su ira, como se dice. Tufi, gracias por esa entrevista. Más adelante tenemos un tema que realmente nos preocupa, porque estamos en pleno 2024 y todavía hay cifras que nos alarman, que hablan de cómo la niñez es interrumpida, la adolescencia también. ¿Con qué casos? Con matrimonios en niñas y adolescentes. Enseguida, más detalles. Aquí en vivo. Se ha conocido un informe que da datos terribles en torno a matrimonios en niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Por qué se da? ¿Dónde se da con mayor incidencia? Pero también tenemos que hablar al respecto de que tendrá algo que ver los embarazos, los abortos, la condición social en la que está una niña y una adolescente. En fin, son datos que les vamos a ir revelando poquito a poco, porque enseguida vamos a conversar con la señora Giovanna Oliden Tapia, que es especialista en políticas sobre este tema. Definitivamente le damos la bienvenida y enseguida conversamos con ella, pero vamos a repasar estos datos de este informe que tú justamente, Miriam, hacías mención. Vamos a repasar estos datos
datos que se brinda el matrimonio infantil en Bolivia. En Bolivia se registraron desde el 2014 hasta septiembre del 2023 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres, de los cuales el 38%, a ver, escucha esto, son de 16 años y el 62% son de 17 años, menores de edad, claro. Matrimonios adolescentes mujeres, ahí está, ya visto esto en una torta de estadística: 17 años, 62%, 16 años, un 38%. Estos son los datos que se han brindado en los últimos días. ¿Qué dice el Ceresi? De acuerdo al Servicio de Registro Cívico, el Ceresi, en Bolivia se registraron 487 matrimonios de niñas, sí, de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años. ¿Qué dice la ley 603? Esta normativa establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años. Sin registro, a ver, en el país se estableció que entre las niñas menores de 13 años de edad, las uniones o concubinatos predominan en relación con los matrimonios. Por cada 15 matrimonios formales existen 85 informales. La fuente es la Defensoría del Pueblo, que ha brindado este estudio en los últimos días. Los matrimonios injustificados. A ver, en Bolivia y otras regiones de Latinoamérica esta problemática continúa siendo injustificada bajo el pretexto de los usos y costumbres, lo cual vulnera los derechos humanos de miles de niñas y adolescentes mujeres. Bueno, ahí están los datos y nuestra entrevistada ya está con nosotros. Jovanka, una vez más, buenas noches, bienvenida. No sé si decir alarmante, preocupante, doloroso, tal vez. Buenas noches, Luciana, muchísimas gracias por invitarme. Evidentemente, los datos que acabamos de ver, revisar con fuente de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto, datos totalmente creíbles, nos tienen que llevar a una reflexión. En nuestro país, los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas son una realidad legalmente aceptadas, son una realidad social y culturalmente aceptados. Eso es lo más grave. Y si hemos visto estas estadísticas, estos números de matrimonios, es mucho más alarmante los números que vienen en negro. Sí. Aquellos concubinatos, aquellas uniones de menores que no son registrados y por lo tanto no pueden estar en estas estadísticas. Perdón que te corte aquí, Jovanka, y que además están bajo el consentimiento de los padres. Obviamente, y no solamente de los padres, en muchas oportunidades son obligadas por los padres o por los miembros de sus comunidades. Perdón, aquí quiero que hagas un paréntesis específico en el tema de usos y costumbres. Creo que es a lo que estamos queriendo apuntar. ¿Y dónde se da más esta situación? ¿En el área rural? ¿En las ciudades? La predominancia de área rural o ciudades es muy discutida. ¿Por qué? Porque en el área rural no tenemos los datos. No tenemos la misma calidad de datos, de data que tenemos en las ciudades. Pero conocemos que en ambos sí hay matrimonios. O sea, no podemos decir que esta es una práctica del área rural. No, también está en el área urbana. Pero se puede hacer algo, Jovanka, porque realmente sí hemos presentado miles de veces hasta notas, ¿no?, de cómo realizan estas bodas. ¿Cómo podemos defender a estas niñas, a estos niños? ¿Cómo podemos hacer, qué estrategias, qué cambios se deberían realizar tanto en lo político como también en las estrategias legales? Bueno, yo creo que la primera acción que debemos tomar y que el Estado tiene que tomar es pues eliminar la excepción para que estas menores puedan contraer matrimonio o puedan registrar sus uniones. En este momento, el Código de las Familias y el procedimiento familiar, si bien en el artículo 139 dice que los hombres y mujeres a los 18 años pueden contraer matrimonio, un parágrafo más abajo dice excepcionalmente lo pueden hacer a los 16 años. Y esa excepción está contra todo estándar internacional de los derechos de esa excepción en caso de un embarazo adolescente? No hay ninguna causal, ninguna puntuación. Solamente prevé que tiene que haber la autorización de los padres o del quien ejerce tutela sobre el menor. Es más, ni siquiera el menor o la menor en este caso
pues ¿quién va a dar su consentimiento libre para contraer el matrimonio si no son sus padres? Exacto. Y no hay en ese caso tal vez alguna normativa por parte de la Defensoría de la Niñez o en alguna otra institución que pueda defender o que el menor pueda denunciar este tipo de hechos. No, en este momento no hay, porque legalmente hace un poco tiempo, hace unos meses, hemos visto que había un matrimonio en Oruro que ya se iba a consolidar de una menor con una persona de 80 años. Y se llamó la atención y cuando ya se entrevistó a la menor, ella realmente no quería contraer matrimonio, pero estaba presionada por intereses económicos de los padres con él. A ver, ahí voy, por favor, ahora sí, para que me respondas, el tema de los usos y costumbres. Tiene que ver con la parte económica. Me horroriza este dato, 487 matrimonios en niñas de 12 años. Estoy hablando de infancia quebrantada. Totalmente. Infancia suspendida. Estamos hablando de que por 15 matrimonios formales, 85 son informales. Es decir, que los padres aquí están negociando a sus hijas. Muchas veces sí están los intereses económicos de por medio. Otras veces son las violaciones a estas menores. ¿Y cómo se soluciona el tema de la violación? En lugar de mandar al agresor casarte con tu agresor, cárcel, que se haga responsable. Los miembros de la comunidad lo que deciden es que se vayan a vivir juntos. ¿Qué estás haciendo? Mandando a una víctima a vivir con su agresor. Y eso es perpetuar pues la violación de sus derechos. Los matrimonios son nomás una práctica nociva, ¿no? Contra estas niñas. El impacto, no sé, psicológico, sobre todo en la educación, estos matrimonios infantiles, ¿cómo te deben destruir la vida? Pero claro, estás cortándole a una niña sus sueños. No, seguro, a ver, permítame, yo soy madre de 3 mujeres y, a ver, a una menor de 12 años de repente ni siquiera tiene, disculpe que hable de esta manera, pero es la realidad natural, la física y fisiológica, ni siquiera tiene un periodo menstrual. Claro. Y al casarse, pues ya el tema hormonal y las obligaciones son otras. Por Dios, no quiero ni pensar ni decirlo. Jovanka, a ver, has hecho hincapié en el tema del área rural y me preocupa. No tenemos datos, las cifras no son exactas, a diferencia de lo que se sabe y lo que se tiene del área de los municipios, en las ciudades capitales. ¿Está tan descuidada el área rural? O sea, de lo que, a ver, se denuncia una violación, un abuso, ¿qué pasará en zonas rurales si no sabemos? ¿Qué estarán viviendo nuestros niños? La práctica, como les había dicho, es mandarlas a vivir con el agresor. Una niña víctima de violencia sexual no termina ahí, sino que tiene que irse a vivir con su agresor, porque esa es la forma en la que se arreglan las situaciones generalmente en el área rural, no siempre. O sea, pero la condenan. La condenan, no tiene proyecto de vida, no tiene derecho a la educación, tiene que ser madre joven, está obligada a una maternidad forzada, está obligada a dejar los estudios, generalmente está obligada también a perder su derecho a la salud. ¿Por qué? Una niña no está en la capacidad física de concebir. Una niña no está en la capacidad física para poder dar a luz. A ver, ¿y qué hay? Mortalidad y morbilidad Ahora, Jovanka, en estas menores. Me estás dando un panorama de que una mujer en Bolivia, pero específicamente en el área rural donde no hay un levantamiento de datos, donde las autoridades de cada región deberían ayudar, pero bueno, ¿estás hablándome de que la mujer todavía sigue siendo un ciudadano de quinta? Sí, totalmente, totalmente. En un matrimonio infantil temprano y forzado hay una desigualdad de poder. No están en el mismo nivel de poder, no está la mujer en la misma posibilidad de terminar esa relación, no. Quien tiene que asumir las labores de la casa son las niñas, que han pasado a ser de jugar a volverse esposas, a volverse amas de casa, a asumir las responsabilidades de un hogar. ¿Qué hacer? Jovanka, por favor, dime que hay una solución ante esta situación. Dime que en el país algo se está haciendo, se está pensando, se está aplicando y que esto va a cambiar en algún momento, por favor. Tiene que cambiarse. Nosotros como IPAS Bolivia hemos solicitado una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hemos puesto el tema sobre la mesa. Y la comisión lo ha aceptado y ha dado sus recomendaciones. En este momento hay un proyecto de ley que ya está en el Senado, está para ser agendado, para que pueda ser tratado, que lo que va a hacer es eliminar estas excepciones.
Porque no solo hay esta excepción de que se puedan casar a los 16 años, sino que hay otra excepción que es mucho peor, que dice que cuando hay un matrimonio o hay una convivencia, una unión entre dos menores, con el transcurso del tiempo hasta llegar a la mayoría de edad, se revalida este matrimonio siempre que la menor hubiera hecho vida en común con una persona mayor. Y cuando les hablo de una persona mayor, tampoco significa que los matrimonios siempre sean de una niña con una persona mucho mayor, no necesariamente. Basta que uno de los contrayentes tenga menos de 18 años, ya que se considera como un matrimonio o unión infantil temprana y forzada. Muy bien, obviamente, ojalá que realmente avance lo más pronto posible, porque sabemos que también este tipo de proyectos toman su tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cómo otras instituciones, te decía tal vez la Defensoría de la Niñez, no sé si los propios municipios tal vez podrían hacer ciertas inversiones o prohibir, no sé si tienen reglamentos internos dentro de cada municipio para poder evitar estos matrimonios infantiles? Vamos a otro tema más, el tema de la educación. Si estamos hablando de usos y costumbres, estamos hablando de personas que porque le ha dicho el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, se tiene que hacer así, lo van a continuar haciendo y van a seguir dañando a sus hijas. ¿La educación en qué queda? Tenemos que hacer campañas de concientización, no solamente en los padres de familia, también en los profesores, en las comunidades. Tenemos que mostrar que esta práctica no es buena para nuestras niñas, que esta práctica lleva a una vulneración total de los derechos humanos de nuestras niñas, a una vulneración de sus derechos a la salud, a la educación, a su integridad personal. Es decir, necesitamos hacer esta concientización y también un empoderamiento de las niñas y mujeres. Sí. Tienen que conocer sus derechos, no conocen. Y para esto, ¿qué necesitamos? Educación. Seguro que sí, y es un tema muy preocupante. Ojalá que ese chip de la educación pueda cambiar en este momento, porque si no es con nuestros niños, nuestra sociedad no va a evolucionar, no va a cambiar. Bueno, yo siempre apelo a decir esto. El futuro del país son los niños. Sí. No, señores, los niños son el presente. ¿Qué futuro vamos a tener en Bolivia si hoy el presente de nuestros niños no es el adecuado? Muchas gracias. A ustedes las gracias, Luciana, Miriam y Denise, por poner este tema en la mesa, en la agenda de toda la población. Este es un tema que, como les he dicho, la gente, la sociedad, no solamente que no lo denuncia, sino más bien lo apoya. Y creo que desde ahí tenemos que partir. Entonces estos espacios son muy importantes. Les agradezco mucho por la invitación. No, gracias a ti por resolvernos tantas dudas. Gracias. La señora Jovanka Oliden Tapia ha estado con nosotros para hablar de este tema tan sensible, pero por favor no se mueva porque vamos a seguir hablando de la niñez, de nuestra adolescencia, que a propósito hoy ya comenzó su descanso pedagógico, su vacación de invierno, señores. Estamos ya a través del Zoom con la doctora Giovanna Vargas, jefa de Transportes Terrestres de la ATT, para hablar justamente de estas vacaciones y de los viajes seguros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam. Bueno, nosotros como ATT, a la cabeza de nuestro director ejecutivo, el doctor Néstor Ríos, hemos iniciado el día de hoy con un operativo de control en todas las terminales interdepartamentales que tenemos en el país, son 14, y en los 9 aeropuertos también. Bueno, nuestro operativo se denomina Pequeños Viajeros, Grandes Cuidados. Este operativo es más que todo con el objetivo de precautelar la seguridad de nuestros niños, nuestras niñas, que en este descanso pedagógico que recién empieza tienden a realizar viajes con sus padres o con los familiares más cercanos que ellos tienen, ¿no? A ver, lo primero, también aquí hay que una vez más recomendar, aconsejar, recordar a los papás, necesito que para que los chicos puedan viajar con tranquilidad, siempre tienen que ir portando su carnet de identidad, su certificado de nacimiento, pero también el permiso correspondiente si es que van a viajar con un solo papá o van a viajar con terceras personas.
Así es, Miriam. Nosotros como ATT hemos logrado alianzas estratégicas con la Policía Boliviana, con los gobiernos autónomos municipales a través de sus defensorías, también con los administradores de terminales terrestres, y hemos establecido que las defensorías que atienden en las terminales y en los aeropuertos tienen que reforzar el personal que ellos tienen. Así también tienen que ampliar los horarios de atención para que los padres, cuando vayan a recabar estos permisos, sean atendidos debidamente, ¿no? También hacerles la recomendación a todos los papás que vayan con antelación a realizar la solicitud de este permiso, ¿no? Que es tan importante para nosotros, siendo que va a ser objeto de control en estos operativos. También así nosotros vamos a verificar las tarifas con las cuales se está cobrando el operador de transporte terrestre, que no deben exceder una banda tarifaria que nosotros tenemos como autoridad regulatoria. Sí. También vamos a controlar los estándares de calidad y los descuentos establecidos mediante ley. Muy bien, eso es importante. El operativo se llama Pequeños Viajeros, Grandes Cuidados. Y la verdad, tenemos que evitar tener sorpresas con que aparezca un niño que había viajado sin permiso de los papás en cualquier otro lugar. Me imagino que se van a intensificar durante estas 2 semanas este tipo de control, ¿verdad? Nosotros ya hemos desplazado a 150 servidores públicos del ATT para reforzar este control, ¿no? Estamos concientizando también a toda la población a través de mensajes de sensibilización sobre que no tienen que, más que todo, recibir objetos o bebidas o comida de personas extrañas, ¿no? También nosotros realizamos el control en las salidas de todas las terminales, verificando que los menores de edad, quienes están viajando con el papá o la mamá o con terceras personas, tengan este permiso, ¿no? Nosotros también como autoridad hemos instruido a todos nuestros operadores de transporte terrestre que previa a la emisión del boleto para la prestación del servicio tienen que exigir la cédula de identidad del menor, así como también el permiso otorgado por la Defensoría. Doctora Giovanna Vargas, muchas gracias. Creo que es importante hacer hincapié justamente en este tipo de cuidados que tienen que tener los progenitores para con sus hijos, para con los menores de edad. Que le vaya muy bien, buenas noches. Así es, Miriam. Un tema más, por favor. Nosotros como ATT tenemos canales de comunicación directa con los pasajeros, con los usuarios, que es la línea WhatsApp 715-33-208 y la línea gratuita el 810-6000. Estas líneas son 24 horas y a la línea WhatsApp los usuarios, los pasajeros nos hacen llegar a través de fotografías, a través de videos, sus reclamos para hacer nosotros las acciones correspondientes. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches. Quiero que vean estas imágenes, por favor, y quiero que me digan qué sienten ustedes. No sé si adrenalina, en mi caso, vértigo. La verdad es que me da muchísimo miedo. Aguárdenos porque al regresar de la pausa vamos a estar hablando acerca de esta competencia, deportes extremos, el downhill más alto del mundo. Se va a realizar este fin de semana en La Paz y el Alto. Todos los detalles en breve, ya volvemos. Aquí en Por favor, vamos viendo estas imágenes que realmente nos provocan adrenalina y vértigo, como le decíamos. Vamos a hablar acerca de esta segunda versión del Downhill Challenge Urbano 4000. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cuántos participantes? ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Modificaciones? Me imagino que también con la experiencia de la primera versión van a haber muchos cambios y usted va a estar preparado para poder observar todo aquello del deporte extremo. Carmen Piña Pozo nos acompaña en esta oportunidad. Ella es directora del deporte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Piña, porque así nosotros la reconocemos. Sí. Bienvenida, querida Piña. Cuéntanos, por favor, acerca de las emociones. ¿Cuál va a ser el recorrido, los kilómetros, cuántos inscritos, todo? Bienvenida. Bueno, este domingo finalmente estamos contando ya las horas para que se realice el downhill urbano, la competencia más larga y alta del mundo, donde se van a reunir los mejores pilotos de Bolivia. Están viniendo pilotos del extranjero, de Chile, de Cusco, de Perú, a acompañarnos y vivir esta gran experiencia, esta gran carrera. Bueno, va a comenzar en el Faro Murillo y de ahí desciende totalmente por todo lo que es Cotauma, uniendo Sopocachi, y llega a la primera parte de la zona sur, donde se va a realizar el Parque 3, se está construyendo el Parque 3600.
4 kilómetros punto 3, ¿no? De carrera. Y bueno, es una carrera bastante larga, bastante, como tú has dicho, con mucha adrenalina, mucha emoción y obstáculos de primera, ¿no? Que la alcaldía paceña ha estado construyendo, está trabajando con esto. Porque los pilotos no solo van a bajar el terreno propio que tiene este recorrido, las gradas que tiene. Se han construido varios obstáculos de diferentes tamaños para que los pilotos puedan pasar. A ver, lo que se pretende obviamente también es tener una visión internacional de esto, ¿verdad? Porque significa un ingreso de otro tipo para La Paz y para Bolivia. Y ya hemos visto, yo sí ya vi repercusiones en páginas a nivel internacional que han posteado aquellos que van a llegar a La Paz a competir. Sí, esa es una carrera que no es pues común, ¿no? Claro. La Paz es mágica, La Paz tiene sus lugares y bueno, esto está demandando, ¿no? Que la gente quiera participar, es muy atractiva. Son lugares que uno dice, conozco, voy por ahí, pero no conocemos esos lugares, esos callejones. El puente, ¿no? Colgante de Pachari, que el alcalde lo llama el Puente del Amor, que es muy lindo, y llegar hasta el Parque de las Cebras realmente es emocionante, ¿no? A mí me ha gustado, el año pasado lo he hecho como periodista, he seguido toda la carrera, bueno, eran solo 3.5 kilómetros, ahora son 4. A ver, eso quiero que me digas, porque alguien cuando está montada en la bicicleta puedes imprimir velocidades espectaculares y sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Con obstáculos y con todo, ¿en cuánto tiempo piensan hacer estos 4,3 kilómetros? Creo que están entre los 7 y 8 minutos. 8 minutos, va a ser rapidísimo. Sumamente rápido. Por eso, bueno, la alcaldía ha desplegado mucha gente, somos como 800 personas que vamos a estar a lo largo del recorrido cuidando que no se cruce la gente, que no se crucen los animalitos, ¿no? Claro. Porque una de esas puede ser peligroso para ambas partes, Hagamos ¿no? las recomendaciones, Piña, y por si acaso, ¿cómo todavía están habilitadas las inscripciones? ¿Solamente los profesionales pueden participar en este recorrido? ¿O quizá algunos amateurs, alguien que realmente le guste este tipo de adrenalina y también de descenso? No, ya se han cerrado las inscripciones. Ya se ha cerrado. El tope eran 150, ya se han cerrado, pero solo pueden estar presentes gente que sabe de eso, ¿no? Yo digo gente que les falta un tornillo, porque no, esto no es de cualquiera, es gente que sabe, que tiene todas las habilidades, la experiencia y destreza para poder realizar este tipo de deporte. Es un deporte extremo, ¿no? Y ellos saben, nosotros los seguimos bastante en todas las competencias que tienen, ¿no? En Collana, Ñuñumañán, donde ellos realizan estas competencias en Purapura. Pero esto es diferente, es urbano. Seguro. Y bueno, va a captar, yo creo, la atención de mucha gente de La Paz. Seguro que sí, además para quienes van a acompañar y poder seguir este momento tan interesante. No quiero ver la pantalla, me da vértigo. Piña, gracias. Gracias por habernos acompañado. No, a ustedes las gracias y las esperamos. Realmente va a ser un lindo evento. Vayan, y a toda la gente que nos acompañe, no se van a arrepentir. La última parte es una quebrada que llega hasta el cementerio Jardín. Es diferente. Vayan ahí, los vamos a esperar y disfruten. Todo el éxito y a romper récords. Vamos a estar pendientes. Pero bueno, también, no solamente... hay opciones en Santa Cruz. Sí, también. También hay opciones en Santa Cruz, mi querida Miriam. Vamos con Tufi justamente para conocer. Adelante. Gracias, qué impactante este deporte extremo. La verdad que hay que tener muy buenos pulmones y también buenos músculos, me imagino. Pero aquí también estoy viendo cómo se prepara mucha gente para lo que va a ser las vacaciones de invierno, por ejemplo. Y veo a Carlos Ligerón, nuestro compañero, en una situación muy especial. Creo que está jugando ajedrez y vamos a ver qué es lo que está haciendo Carlos Ligerón. Carlos, ¿jugando ajedrez? Jaque mate, profe. No es así el jaque mate. El jaque mate es diferente, ¿no? Va a disculpar, profe, que yo no sé jugar, pero los que van a tener la oportunidad de aprender son los niños en estas vacaciones, ¿no? Sí, no, es muy importante, ¿no? El tema de las vacaciones invernales, ¿no? Para poder aprender ajedrez, ¿no? Más que todo es un deporte de ciencia y nos ayuda al tema de la memoria, la lógica, ¿no? Por eso es que estamos implementando este método de estudio, ¿no? En vacaciones invernales. ¿Desde cuándo van a poder los niños pasar y aprender a jugar ajedrez? Vamos a implementar estas vacaciones desde el 1 de julio, vamos a abrir el curso vacacional de invierno, ¿no? Y va a haber en las mañanas y en las tardes. Profe, ¿cuáles son las ventajas
de saber jugar ajedrez? Una de las ventajas de saber jugar ajedrez es que nos ayuda el tema de la memoria, la lógica, ¿no? El tema de la atención, ¿no? A tener mayor concentración, razonamiento, ¿no? Crítico y analítico, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que los niños a muy temprana edad puedan aprender a jugar ajedrez. Hay olimpiadas, ¿no? Es un incentivo también porque es un deporte. Sí, ¿no? Últimamente hemos estado participando en las olimpiadas, ¿no? Y de otros torneos a nivel departamental, nacional e internacional, y es muy importante, ¿no? Que ahora el gobierno esté fomentando el deporte ciencia, ¿no? Con las olimpiadas, y ahora estamos participando de las segundas olimpiadas a nivel nacional. ¿Los niños se interesan por el ajedrez? Sí, ¿no? Últimamente en estos últimos años, gracias también a la pandemia, ¿no? Hemos visto, ¿no? El interés que se ha despertado por los niños, ¿no? Gracias a las plataformas virtuales y a muchas implementaciones que se ha hecho, ¿no? Para este deporte de ciencia. Profe, ¿este curso va a tener algún costo? Sí, por supuesto, va a tener un costo no muy elevado, ¿no? Pero vamos a tratar de que todos puedan adquirir el curso, ¿no? Va a tener un costo de 150 bolivianos por las 2 semanas de vacación. Ahora, ¿dónde se pueden dirigir las personas que quieran inscribirse? No solo niños, ¿no? Sí, ¿no? También hay cursos para adultos, ¿no? Hay los cursos para adultos generalmente se hace para los sábados, ¿no? De 3 a 4 de la tarde, y los niños pueden venir aquí al Coliseo de la calle Ingavi, a la Asociación Departamental de Ajedrez de Santa Cruz. Esta es una de las mesas, pero quiero mostrarle por ese otro lado, hay varias mesas que ya están preparadas para recibir a los niños que lleguen en estas vacaciones, tomando en cuenta que son vacaciones de invierno y hay mucha gente, hay muchos padres de familia que tratan de cuidar a los niños de que no se resfríen, de que no les llegue el frío, la lluvia. Entonces esta es una buena opción en el Coliseo de la calle Ingavi. Mire, pueden acercarse para poder justamente pasar estas clases de aprender ajedrez y así también participar de las olimpiadas, de todos los torneos que hay, y es algo bueno e interesante para que los niños puedan aprender. Gracias, Carlos, qué lindo ver tantas fichas, tantos tableros para el deporte de ciencia. En estos tiempos donde los celulares han predominado, no deja de ser una opción muy interesante aprender a jugar ajedrez, a hacer jaque, o por ahí también el jaque mate. Miriam, Luciana y Denise. Jaque mate contra el aburrimiento, dice. Ahí vamos a ir practicando, mi querida Tufi. Hoy, 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo LGBTI+, o más, si ustedes quieren. Es un día importante para las diversidades sexuales y también genéricas de nuestro país, que mañana van a realizar una marcha que va a terminar con un festival de música en el que van a poder compartir absolutamente todos, no solamente quienes son parte de estas diversidades sexuales, sino la familia en general. Estamos hoy en piso con José Rodolfo Vargas, que es el presidente del colectivo LGBTI. Gracias por estar con nosotros, Rodolfo. Y también Tiago Miranda, que es activista LGBTI y psicólogo de ADESPROC. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a los dos. Un saludo grande. Qué gusto verte también a ti, Tiago. A ver, querido Rodolfo, quiero comenzar contigo. 2000 hemos comenzado con esta celebración en Bolivia. Sí, hace 22 años. El 2001. ¿El 2001? O no, 2002. Ya. 2002. Aquí en La Paz. En La Paz. En Santa Cruz fue 3 años antes. Sí. Se celebran 25 años de la marcha en Santa Cruz. Perfecto. Entonces, algo que fue cambiando es histórico porque ha ido cambiando poco a poco de ser solamente una manifestación de un grupo pequeño por algunas calles, sin permisos, con miedo, con rechazo, a una marcha, la marcha más grande de Bolivia, con más de 15,000 personas marchando y con gente que está apoyando en las calles. Esta vez, después de 22 años, a la luz del día, salimos de la oscuridad a la luz para mostrar lo que somos, nuestro orgullo, y para exigir el respeto que queremos ante la sociedad. Dentro de todo este proceso han habido obstáculos, barreras y situaciones complicadas, y hay muchos testimonios. Tiago, bueno, psicólogo, se encarga también de atender muchos casos de estos, pero ¿cómo ves la evolución que hemos tenido en estos últimos años? ¿Ha sido difícil? ¿Hoy es más fácil? Bueno, primeramente buenas noches y muchas gracias por el espacio. Definitivamente creo que se han dado cambios
lo mencionó muy bien Rodolfo. Los primeros años de la marcha eran no más de 10, 15 personas entrando sin coordinación con la alcaldía, siendo abucheada por la gente o gente pasando, ¿no? Y ver cómo ha evolucionado la marcha hoy en día puede demostrarnos cambios. Y pienso que también a nivel de apertura se puede ver que hay mucha más visibilidad y se habla más acerca de la temática LGBTIQ+, en nuestro país. Sin embargo, no podemos decir que pues el camino ya está hecho, ¿no? Porque seguimos ante casos de discriminación, mucha discriminación, crímenes de odio, vulneraciones, mucho prejuicio por parte de nuestra población. Entonces es necesario seguir haciendo este trabajo de apertura, y creo que la marcha es una muestra de también las conquistas, ¿no? Con cada vez más y más personas que se involucran, y no solamente personas LGBT que participan en estos espacios. Yo he estado viendo en los últimos años cómo hasta la misma familia va acompañándoles, ¿no es cierto? Hay un cambio. Antes había hasta temor para ellos mismos, porque evidentemente se ha visto cómo han padecido incluso de burla, sí, de insultos, de discriminación. Esas ganas de hacerse visibles ahora y de exigir el respeto, ¿tú crees que se consigue con la marcha, Rodolfo? No solo con la marcha, como lo ha dicho mi compañero Tiago, no solamente la marcha, sino todo el trabajo que realizamos, organizaciones como el Colectivo, sí, como ADESPRO, como la Qualibol, como TRAP, todas las organizaciones que estamos unidas para el trabajo y para la defensa y promoción de los derechos LGBTs. No son derechos de personas especiales, no son derechos de personas que quieren volvernos un gueto, porque mucha gente nos dice, no, quieren tener trato especial, quieren tener normas especiales. Es que nos tratan, por lo menos a mí, yo he sentido hace muchos años, nos tratan como a personas de segunda clase, de segunda categoría. Y hay muchas personas, además, que son violentadas, que son asesinadas. Hace menos de un mes hemos tenido una muerte de una persona trans en Oruro. Entonces, ese hecho se quiere cambiar. Y hemos ido avanzando poco a poco. Tenemos normativas buenas, somos ejemplos de normativas a nivel regional, pero nos falta la aplicación de estas normas, porque se sigue violentando, se sigue discriminando, menos de lo que era antes. Claro. Antes en la marcha te lanzaban huevos, sí, tomates, te insultaban, estaban algunos grupos diciendo que nos íbamos a ir al infierno. Entonces ahora ya no, ahora hay respeto, hay apertura, pero necesitamos no solamente hacerlo un día o un mes, sino todo el año. Todo el año necesitamos eso. Seguro que sí. Tiago, voy con esta consulta para ti. A ver, yo les voy a contar una experiencia. El 2017, en San José de Costa Rica, yo acompañé una marcha impresionante, con una participación masiva por completo. Y Miriam daba un dato interesante. Las familias, sí, las familias estaban acompañando, siendo parte de, respetando muchísimo este tipo de marchas. La familia es el factor importante, es el factor clave, es el factor que tal vez le afecta más. Bueno, sí, definitivamente el que uno tenga aceptación por parte de su familia va a cambiar la trayectoria en todas las demás esferas de la vida como una persona LGBT, ¿no? O sea, la aceptación en este núcleo, ¿no?, en donde una persona se ha criado, va a cambiar definitivamente la narrativa que se va a llevar a cabo en la vida de esa persona. Entonces, las familias son muy importantes, y justo ahora, en estos días, se está llevando a cabo una convención de familias que tienen hijos, hijas, hijes LGBTIQ+ internacional. Acá nosotros contamos con una organización de familiares en las que principalmente hay mamás y papás, y que han logrado que esta convención internacional pueda hacerse en Bolivia, lo cual a mí me parece un gran hito, porque hay también esta narrativa de que las personas LGBTIQ+ no son parte de familias o no conforman familias más adelante, y eso es una gran mentira, ¿no? Entonces creo que el que se pueda estar llevando a cabo esta convención en nuestro país está mostrando la importancia. He tenido la oportunidad de estar el primer día
en este espacio y sentir el amor, el calor de estas mamás, papás principalmente que estaban en este espacio, hacen la gran diferencia. Y también desde la experiencia que tengo atendiendo a personas LGBT en nuestro país, se nota, ¿no? Se nota cuando tienes a la familia de tu lado y cuando está dispuesta a luchar y a exigir los derechos que familias que no, ¿no? Y eso es algo que es una lucha que aperturar, hay que seguir buscando. Y bueno, justo además la marcha de este año tiene ese lema, ¿no? Que tiene que ver con las familias y que es un tema importante para hablar. Sí. Seguro que sí, Tiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer que converses con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Espero que mañana nos estén acompañando en la marcha. Para nosotros es muy importante porque lo dijo Rodolfo, es de día. Estamos saliendo un poco de esta connotación clandestina y vamos a festejar. Además, seguimos en la lucha todo el año, pero festejamos y con orgullo de quienes somos. Muchas gracias. De igual manera, Rodolfo, gracias. Gracias a ustedes, y el mensaje que damos a toda la población boliviana es el respeto hacia la diversidad, no solamente sexual, sino a todas las personas que puedan sufrir discriminación, y en eso vamos a estar nosotros también luchando y defendiendo el respeto a los derechos. Así que orgullosos de lo que somos y orgullosos de lo que queremos que sea Bolivia también. Gracias. Muchas gracias a ambos. Aquí en Vivo tiene consejos para usted. Adelante, Denise. Ok, y ya nos vamos despidiendo. Tenemos mucha actividad este fin de semana, actividad deportiva, actividades culturales, para distendernos un poco, ¿no? De todo. Vamos a tener mañana la marcha LGTBI. Sí. Y el domingo el downhill. El downhill. El downhill. Yo mañana voy a dormir. Yo Está también, bien. chócala. Está muy cansada, ha sido una semana muy estresante. Y estás de turnito, Miguel. Qué lindo, el domingo los espero en Noticiero Mediodía y a la noche también. Queridos amigos, Aquí en Vivo llega al punto final y nos despedimos desde La Paz y desde Santa Cruz con nuestro querido Tupi. Buen descanso. Buen descanso, intensa semana, sábado a dormir un poco más tarde, domingo igual. Comienza la vacación de invierno para los estudiantes, así que a disfrutarlo este fin de semana y los que vengan. Abrazo grande, compañeras, aquí en Vivo. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Excelente. Lunes. Chao, Tupi. Buenas noches.